con tantas similitudes como peculiaridades. Un día antes de confirmarse el primer caso de COVID-19 en México, se registró o se confirmó el primero en Brasil, un país gobernado por un escéptico de la enfermedad, quien ha encabezado marchas para acabar con las medidas de aislamiento. Perú ha instrumentado un interesante plan de ayudas. Chile aparentemente pudo aplanar ya la curva y Ecuador se vio completamente rebasado. Veamos el contexto. El 26 de febrero, Brasil confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina. 33 naciones latinoamericanas han sido afectadas por el virus, encabezadas por Brasil, Perú, Chile, Ecuador y México. Brasil informó que las personas con trabajo informal recibirán un apoyo de $115 durante 3 meses. También se anunciaron facilidades para que empresas y particulares renegocien sus deudas con la banca pública, y la banca privada otorgó una prórroga al pago de deudas. La postura escéptica del presidente Jair Bolsonaro generó desencuentros con su ministro de Salud, a quien despidió por insistir en medidas generalizadas de aislamiento social. En Perú, el aislamiento social es obligatorio hasta el 27 de abril. Se dispuso la entrega de un bono de $108 a 3.5 millones de hogares pobres y se pueden retirar hasta $685 de las cuentas de ahorro individual para el retiro. Para evitar quiebras y faltas de pago, se otorgaron créditos a 350,000 empresas nacionales que están al corriente en su pago de impuestos. De ellas, 314,000 tienen menos de 10 trabajadores. En Chile, hay un estricto sistema de aislamiento social y es el país que más pruebas ha aplicado en la región. Se aprobó la entrega de un ingreso familiar de emergencia que se dará gradualmente a unas 4.5 millones de personas durante 3 meses. En Ecuador se declaró el estado de excepción con la aplicación de un toque de queda. También se puso en marcha el plan Toda una Vida para entregar despensas y apoyos económicos a familias vulnerables. Punto y contrapunto. Primer tema para platicar y para discutir esta noche de viernes. Y hoy nos acompaña Aide Reyes. Ella es asesora legislativa e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás, Aide? Muy buenas noches. Muy bien, Genaro. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti y a todo tu auditorio, al igual que mis colegas que me acompañan en esta mesa virtual. Igualmente. Jorge Armijo de la Garza, el secretario ejecutivo del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI también. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, muy bien, muchas gracias. Te saludo a la distancia y feliz de estar nuevamente contigo. Igualmente. También está con nosotros desde la remota distancia Lila Abed. Ella es analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Genaro, muy bien, feliz de estar contigo. Un saludo a todo el público. Y estamos también tratando de hacer contacto con otro compañero de la mesa, que es también integrante del programa de jóvenes de COMEXI, con Alejandro Guerrero, quien es politólogo, economista e internacionalista, pero todavía no podemos tener la conexión. A ver, empezamos contigo, Lila. ¿Cómo ves este panorama? En efecto, ya casi 12 meses de que se registraran los primeros 2 casos en los 2 países más grandes de la región, en México y en Brasil. Por supuesto que hemos visto información diferenciada de lo que están haciendo los distintos países también. Veíamos también al principio de la pandemia al presidente Bolsonaro, que seguía manteniendo sus reuniones, sus meetings muy masivos y que prácticamente pues desconocía esta pandemia o esta enfermedad. Aquí en México también se le criticó mucho al presidente López Obrador que no suspendiera sus giras. Eventualmente las acabó suspendiendo, pero sobre todo el acento creo que ha estado, y vamos a tratar de concentrarnos más en nuestros vecinos en América Latina. ¿Cómo lo ves? Pues mira, Genaro, yo creo que, como bien dices, la región de América Latina es un mosaico de diferentes estrategias que han implementado los diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. Pero si algo es cierto es que la comunidad internacional y aquellos países que han sufrido el brote de la pandemia antes que le haya llegado a la región de América Latina, sea ya China, Europa o Estados Unidos, a América Latina le llegó un poco más tarde. Ha tenido 2 meses desde el primer brote en China, reportado a la Organización Mundial de Salud, 4 semanas después de Estados Unidos, y lo que se ha aprendido es que medidas de mitigación y de supresión fuertes son aquellas que logran aplanar la curva, disminuir los fallecimientos, contener y hasta cierto punto tener la tasa de mortalidad baja, justamente para no rebasar los sistemas de salud pública. Y creo que en América Latina hay países como Brasil, como lo hemos visto, que no han tomado las medidas necesarias y que inclusive están diciendo que, como decía el presidente brasileño, que era una gripita, ¿no? Y no es ninguna novedad y no debe de sorprendernos entonces que aquellos países que no han implementado y no han adoptado estrategias fuertes de supresión son aquellos que están viendo que tienen más casos
casos registrados de coronavirus, como Brasil, que tiene más de 50,000 casos al momento, con más de 3,400 muertes, y México ya tiene más de 12,000 casos, más de 1,200 muertes, y si bien Ecuador es el segundo país con más casos registrados, las tasas más altas de mortalidad, y ahí es donde creo que es muy importante, son en aquellos países que no han de nuevo implementado estrategias fuertes, como en Brasil, que tiene una tasa de 6.93% de mortalidad, y luego México tiene una tasa de mortalidad del 9.1%, que si bien ha tomado medidas, como lo hemos visto con el subsecretario Gatell, no las han hecho obligatorias, no han hecho toque de queda, claro, no han implementado cierre de fronteras. Entonces yo creo que vamos a ver que aquellos que sí aprendieron de la experiencia internacional y de otros países son aquellos que van a poder aplanar la curva y que van a tener menos fallecimientos y que van a tener más éxito hacia adelante, Genaro. Claro, al mismo tiempo, Aide, como bien menciona también Lila, evidentemente el caso, estoy viendo el mapa en tiempo real que publica la Universidad Johns Hopkins y que tiene todos los casos de COVID a nivel mundial actualizadísimos. Brasil, en efecto, ya casi 53,000 casos con más de 3,670 muertes, pero cada país está midiendo de una manera distinta, entonces realmente no se puede comparar porque hay quien aplica este llamado modelo Centinela, hay quien está haciendo pruebas masivas, entonces realmente no tenemos una visión muy clara y además también evidentemente muchos países están subreportando los casos, Aide. ¿Qué destacarías tú de este tema de América Latina frente al COVID? Un poco también las medidas diferenciadas, algunos toques de queda en algunos países. En Argentina, el presidente Fernández sobrevolando la capital de Argentina, Buenos Aires, viendo que la gente se quedara en casa, con medidas incluso de la policía golpeando a gente en algunos pueblos de Perú para que se regresaran a sus hogares. Bueno, creo que no solamente los países que integran la región de América Latina son los únicos que han tenido que aprender cómo reaccionar ante el COVID, también los organismos internacionales que están acompañando toda esta crisis, como es la misma ONU, pues ya se han pronunciado al respecto. Efectivamente, si bien la OMS recomienda el aislamiento social, la distancia, lavado de manos y toda esta serie de estrategias sanitarias que se refuerzan obviamente mucho con la parte de cumplir con una cuarentena todos y entender dentro de nuestra civilidad que lo tenemos que hacer todos los que lo podamos hacer, quedarnos en casa. También ha entrado otro elemento a este debate, que es la parte de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto que hay países que están tomando estas medidas restrictivas y que han aprendido de la experiencia que ya hubo, empezando por China, que ahorita si lo comparamos con otros países, pues ya tiene mucho menos casos que, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil, pues ya por 30,000 casos más y ya le llega a lo que tuvo China, que fue donde inició la pandemia. Sí podemos nosotros entender que vale la pena tomar las buenas prácticas, pero también como ciudadanos en la región tenemos que entender que si no las hacemos, pues nos estamos anotando de manera automática en una lista de muerte, ¿no? No cumplir con las recomendaciones es automáticamente eso. Si bien en Perú, que hace rato mencionabas, tienen estas medidas restrictivas y que además tienen una consecuencia en términos económicos si las rompes, y si en Colombia estaban utilizando la tecnología a través de los drones para vigilar que se cumpliera la cuarentena, en México, con la población que tenemos de 120 millones de habitantes, es obviamente mucho más difícil que la capacidad institucional de la vigilancia del Estado federal pueda estar viendo que se cumpla una situación así como es un toque de queda, como que se acaba de aumentar. ¿No? Eso yo creo que también vale la pena destacar. Y se está tratando de hacer un balance entre lo que es respetar los derechos humanos de la población, exhortar a su civilidad y, por supuesto, también en las medidas que aquí vale la pena destacar, los gobernadores están implementando. Si bien el gobierno federal es una sombrilla bajo la cual actúan todos los estados, también los estados están actuando de manera independiente pero coordinada. A lo que voy son autoridades sanitarias también, lo ha dicho el subsecretario de Salud, el vocero, en este caso del COVID, y te pongo ejemplos como en Chihuahua, que ahí puede haber incluso cárcel, te pongo ejemplos como Oaxaca, que se acaba de decretar ayer, ¿no? que tenemos que aumentar las medidas de cuarentena, que usemos cubrebocas en las calles. Eso es un tema importantísimo y que la verdad que creo que abre espacio como para otro debate, porque no lo han remarcado tanto y en algunos lugares sí, en otros no. Ves algunos funcionarios con cubrebocas en diferentes
regiones de la Sí, de no ha América habido Latina. como una respuesta unificada, digamos, por parte No. de los gobiernos, sino muchas diferencias. Pero en efecto, Exactamente. Jorge, ahí pone el punto, creo que es un punto central, esta tensión que hay entre las medidas que toman los gobiernos más democráticos, digamos, frente a los gobiernos que están exigiendo o que están tomando medidas un poco más autoritarias. En América Latina, digamos que siempre la democracia ha tenido sus problemas. Cada año que se mide el Latinobarómetro, ¿cuál es la percepción y el apoyo que la gente tiene en la región, desde México hasta Tierra de Fuego, hasta Chile y Argentina? Pues casi siempre está bajando, digamos, el apoyo que la gente tiene a la democracia y aumenta más bien el apoyo que la gente pide o tiene hacia ciertos gobiernos autoritarios. ¿El COVID está tal vez pronunciando esto? ¿Lo ves también así, Jorge? Completamente. ¿Y Yo es un diría peligro que- o no? También digo. Yo creo que es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la región en su conjunto. Vamos, yo identifico de entrada que hay dos grupos distintos de países en términos del tipo de medidas y cómo han enfrentado la crisis. Como ya lo mencionaba, por un lado tenemos aquellos países que se han tomado con seriedad la situación y han adoptado las medidas en tiempo, considerando que tuvimos un buen margen para pensar y ver de qué manera podíamos atender la situación frente a los tiempos de China. Entonces, por un lado tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Chile, tenemos incluso el caso de Perú, que incluso estamos viendo cómo en el caso de Chile el presidente Piñera pues estaba en un nivel de aprobación pero por los suelos y logró duplicarlo a partir del buen manejo que ha tenido con las medidas para enfrentar la pandemia. Pero del otro lado, el otro extremo es el grupo 2, donde tienes el caso de Brasil, donde tienes el caso de Venezuela, donde tienes el caso de Nicaragua, y yo pondría en medio el caso de Salvador, que viene también con medidas que fueron muy a tiempo, como la restricción de los viajes de Asia, Europa, pero tienes un presidente que día con día te sorprende en redes sociales publicando cosas que no entiendes realmente a qué está jugando, ¿no? Entonces, y en caso específico de la democracia, me parece que el riesgo es los procesos electorales que se estaban consolidando en la región, el caso específico de Chile con el plebiscito. No hay que dejar de lado que Chile está viviendo una crisis política muy profunda de representación en el país. El caso de Bolivia, que después de un proceso muy cuestionable, tanto por la Organización de los Estados Americanos como por la sociedad en su conjunto, pues están aplazando este proceso electoral que vendría a traer mayor estabilidad. En el caso, por ejemplo, de Brasil, muy relevante que se avecinan elecciones locales y casualmente, pues, por un lado, el ministro de Salud pues se tuvo que ver forzado a renunciar porque su popularidad estaba subiendo más que la del presidente, y hoy anunció su renuncia el ministro de Justicia a raíz de una cuestión ahí un poco complicada en términos de se vio presionado para que hubiera podido nombrarse un funcionario de alto nivel. Entonces estamos viendo que estos procesos están impactando directamente, la pandemia está impactando los procesos que estaban llevando a cabo en la región. Sí. El caso más importante es Colombia también y Venezuela, que pues ya podremos abordarlos más a detalle. Y déjame integrar a la conversación a Alejandro, que ya está también en línea, también Alejandro Guerrero, integrante también del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Espero que hayas podido seguir la conversación que estamos teniendo aquí con los colegas a la remota distancia, Alejandro. Hemos estado destacando hasta ahorita las respuestas diferenciadas de los gobiernos de América Latina y, por supuesto, también pues un poco el tema de cómo la democracia cada año va bajando, digamos, en la percepción que hay entre los ciudadanos, y el COVID está un poco pronunciando o acentuando este desencanto tal vez con la democracia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú? Así es, Genaro. Bueno, ante esta insuficiencia, ante esta falta de servicios de salud en la región, que se han visto rebasados los gobiernos en esta pues muy lamentable pandemia que está pasando por todos los países de la región, pues le ha pegado, ha impactado en los procesos democráticos y ya ha generado un desencanto con la democracia en la región.
Claro. Ahora, tenemos también que hablar, nos falta, por supuesto, solamente hemos tocado hasta ahorita los temas de política, un poco la respuesta a los distintos gobiernos. Ya mencionaba Jorge también el tema de la popularidad de los presidentes. Evidentemente, el tema que apenas empieza a mostrarse dentro de la crisis del COVID es el económico. Pero, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y dejamos el tema económico, las respuestas que están dando los gobiernos para el último bloque, porque al regresar de la pausa vamos a hablar sobre la propuesta que México empujó en Naciones Unidas y que respaldaron casi 180 países para impulsar investigación y desarrollo de vacunas contra el COVID-19 y evitar la especulación de insumos y medicamentos. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.